Muy buenas tardes, estimada teleaudiencia. Realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes la experiencia que pude haber contado durante mi proceso de labor en esta institución y prácticamente empleando pues este catéter de inserción periférica que es muy conocido como el PIC. Para poder desarrollar el día de hoy esta temática, en primer lugar vamos a ver bajo qué escenario clínico nos situamos y también desarrollar qué es un catéter venoso central de inserción periférica y ver netamente lo que contiene el tema, lo que es el mantenimiento del... Nosotros vemos cada vez más creciente, pues las unidades intensivas pediátricas neonatales y de adultos van incrementándose tanto en número y como también en distintos lugares a nivel nacional se están creando nuevas UCIs, donde admiten a pacientes de diferentes patologías y que van a requerir un tratamiento intensivo en la cual van a necesitar diversos accesos venosos para poder manejar las soluciones que requieren, como son medicamentos vasotrópicos, vasoactivos, medicamentos sedantes o también con un pH diferente. Y para lo cual se requiere tener un acceso venoso, ya sea con un catéter venoso central o a través de vías periféricas, o en este caso el catéter de inserción periférica también que llega a vía central. Adicional tenemos también catéteres arteriales. En ese sentido, pues en el año ya 1970, 78 específicamente, lo que se da es que en Estados Unidos reportan los primeros casos en los cuales la necesidad demandante, la cantidad de prematuros que existían, hace que se inicie lo que es la inserción del catéter venoso central, pero por inserción periférica. Veamos entonces qué es el catéter venoso central. El catéter venoso central, que también se le conoce como PIC o catéter percutáneo con introductor pelable, ¿no? Es un dispositivo, como podemos apreciar aquí, de acceso vascular. Es un tubo, ¿no? Que puede ser de silicona o poliuretano, que es flexible y delgado y se va a insertar desde la vía periférica, desde un punto, desde una vena periférica y que va a llegar hasta un tercio de la vena cava superior. En neonatos, incluso por vía safena, podemos ingresar y llega a la vena cava inferior. Este catéter puede permanecer desde días hasta meses sin necesidad de recambio, porque es biocompatible en el espacio intravascular. Actualmente tenemos catéteres que van a medir de entre 30, 50 y 60 centímetros de largo. Tenemos estos catéteres de un lumen, tenemos de 2 lúmenes y de 3 lúmenes, ¿no? En el mercado nacional hoy estamos contando con catéteres de 1.9 French, de 2 French, de 3 French, de 4 y de 5 French, ya con las longitudes mencionadas entre 30, 50 y 60 centímetros. Entonces, ¿de dónde se van a abordar? Dependiendo si es un paciente neonato, es un paciente pediátrico o es un paciente adulto, el abordaje periférico para poder insertar ese catéter pues van a diferenciar. Por ejemplo, las venas que tenemos accesibles para un paciente neonato, un prematuro, son desde las temporales, que existen tanto derecha e izquierda. Tenemos las venas cefálicas, basílicas, aquellas que están en el dorso de la mano, o también a nivel de miembros inferiores, de la safena o el arco dorsal del pie. A través de ellos se pueden acceder para poder llegar ya sea a la vena cava inferior o a la vena cava superior. Y esto en el paciente pediátrico, por ejemplo, generalmente se está usando lo que es la vena cefálica, la basílica y las yugulares. Y en el paciente adulto se emplea principalmente las venas cefálicas y basílicas. Este dispositivo viene en un kit con toda la indumentaria necesaria, las pinzas, las tijeras, todos los accesorios necesarios para poder ser insertado. ¿Y quién lo inserta? Es el profesional de enfermería, que lo va a insertar con toda la técnica séptica, con todas las medidas de seguridad. Y hoy en día se ha visto pues que este procedimiento que es de enfermería ha crecido enorme en la práctica clínica. Se está aplicando ese procedimiento tanto en hospitales nacionales, en el salud, en la parte militar, en las clínicas privadas, y no solamente en el ámbito neonatal, sino también en el ámbito pediátrico y adulto. ¿Por qué? Porque precisamente existe más seguridad en el paciente. La facilidad de inserción se hace mucho más accesible y hay un reducido número de complicaciones, a diferencia del catéter venoso central, por ejemplo, que puede producir neumotores o puede producir hemotores con complicaciones mucho más severas. ¿Y cómo lo vamos a ver luego de haber sido insertado, ya sea de un lumen, 2 lúmenes o 3 lúmenes en los pacientes? Bien,
Tenemos aquí de 2 lúmenes, limpio totalmente. De igual manera aquí está catéter a nivel axilar, a nivel de la yugular, ¿no? Un pequeño neonato, un paciente pediátrico. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la inserción? Es de los licenciados especialistas en cuidados intensivos, quienes con la capacitación necesaria van a colocar este catéter. Y se requiere de 2 personales, una enfermera ejecutora y una enfermera o enfermero asistente. Y naturalmente el técnico de enfermería que actúa como colaborador o de apoyo. ¿Y por qué es necesario contar con este catéter central de inserción periférica? Básicamente, porque es necesario disponer de un acceso venoso central seguro para la administración de tratamiento intravenoso prolongado, con sustancias sean vesicantes o también que hayan variación en la osmolaridad y el pH. Y todos ellos pueden causar daño a los vasos periféricos. De esta manera, al colocar el catéter PICC, se va a preservar la integridad venosa, se va a evitar el sufrimiento del paciente por múltiples venofunciones. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que reciben, digamos, el medicamento vancomicina, ¿qué sucede? Todos los días a veces tenemos que canalizar las vías. Entonces es un sufrimiento para el paciente. Y colocando un catéter PICC evita, mientras dura el tratamiento, estar incrementando pues ese sufrimiento al paciente. Y dentro de las soluciones que se van a administrar a través de este dispositivo, que es el PICC, tenemos las soluciones hiperosmolares, por ejemplo, destrozos mayores al 12.5%, las drogas vasoactivas e inotrópicos, para administración de nutrición parenteral, medicamentos vesicantes como la vancomicina y que requieren un tratamiento más de una semana, o soluciones intravenosas que requieren tratamiento parenteral prolongado. Entonces, en esas situaciones, pues se requiere de un catéter, ¿no?, que sea permeable en todo momento y pueda soportar las diversas concentraciones requeridas. Y lo importante es que desde un inicio, desde el momento que se haya insertado, es necesario saber que realmente esté ubicado en el lugar correcto. Y la manera de poder corroborar es a través de una radiografía de tórax o también una ecografía, aunque en otras instituciones a nivel internacional el electrocardiograma, por ejemplo, es uno de los referentes también. Y aquí podemos ver en este paciente, tiene el catéter insertado y está llegando al tercio superior, a un tercio de la vena cava superior. Y es necesario que esta fijación del catéter pues no tenga puntos de sutura y no sean puertas de entrada para los gérmenos. Entonces tiene con un dispositivo especial que no requiere sutura. Y de hecho, luego de haber insertado, es necesario registrar para el conocimiento de todo el personal cuál es la longitud interna y la longitud externa que está quedando, cuál es el calibre del catéter puesto, si son de 1 o 2 lúmenes, etc. Ya entrando en el tema netamente de lo que es el mantenimiento del PICC, pues involucra desde el momento de la inserción hasta el retiro. ¿Y cuál es el objetivo de este mantenimiento? Es prolongar la permanencia del catéter PICC, identificando precozmente las complicaciones mecánicas y o infecciosas que pueden presentarse. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, en este neonato, que ya se le ha insertado el catéter, ven que ha ingresado todo el catéter, mientras que en este paciente pediátrico pues ha quedado una determinada longitud externamente. Entonces, todo ello se tiene que registrar. Dentro del mantenimiento, entonces, vamos a ver 2 maneras. El mantenimiento extraluminal y el mantenimiento intraluminal. Cuando hablamos del extraluminal, básicamente tiene que ver con lo que es la desinfección de la zona de implantación y la sujeción del catéter con un apósito determinado. Y cuando vemos a nivel intraluminal, específicamente la utilización adecuada de la medicación administrada, la desinfección de las conexiones y el mantenimiento de la permeabilidad de la vía. Para ello, vamos a dividir en 2 aspectos. Aquellos cuidados generales que se tiene que tener durante el mantenimiento del catéter y también los cuidados específicos. En los cuidados generales siempre debemos partir con la higiene de manos. Higiene de manos que debe ser aplicado en todo momento, como ya lo sabe el personal de salud. También el empleo de guantes estériles para poder manipular el catéter. Específicamente está demostrado que el empleo de guantes estériles es requerido para el manipuleo de estos dispositivos. También realizar la manipulación mínimo indispensable. No necesariamente tenemos que curarlo todos los días, sino cuando realmente lo requieran. La posición adecuada para realizar el procedimiento, tanto el paciente como el personal. Y la verificación
la ubicación correcta del catéter a través de la placa radiográfica para ver, antes de realizar ese mantenimiento, en qué nivel estuvo fijado el catéter. Y dentro de los cuidados específicos, pues vamos a tratar sobre la valoración del punto de inserción y el apósito que se va a colocar. Asimismo, el cambio de apósito, en qué circunstancia y con qué tipo de apósito. La curación del punto de inserción, de qué manera realizarlo. Los cambios de equipos de infusión, llaves y conexiones, cuándo se debe cambiar. El mantenimiento de la permeabilidad del catéter, cómo se debe hacer. Es necesario la heparinización del catéter y si en caso tuviera una obstrucción, cómo realizar la desobstrucción y finalmente el retiro del catéter. Como decíamos, esto involucra el mantenimiento de ese catéter, involucra desde la inserción hasta el retiro. Entonces, para poder iniciar en esto, nos preguntamos, ¿qué formación específica debe tener el profesional responsable de la inserción del PIC, de su cuidado y su mantenimiento? Pues existe una evidencia obtenida de la guía de la CDC y datos de una metaanálisis que recomiendan, en primer lugar, que toda institución, todo servicio debe contar con un programa de formación institucional estructurado y acreditado en materias relacionadas con la inserción del catéter venoso central de inserción periférica, que es el PIC, y la terapia intravenosa. Y este programa debe ser evaluado periódicamente respecto al conocimiento y a la adherencia de los profesionales para que sean estandarizados. Asimismo, recomiendan que las unidades asistenciales deben disponer de profesionales con formación acreditada en el manejo del catéter. Y también confirman que los métodos de formación de la canalización del PIC basados en simulación mejoran los resultados de seguridad de los pacientes con terapia intravenosa. Nuevamente, volviendo aquí, vemos que el mantenimiento del PIC inicia desde la inserción hasta el retiro, luego de haber confirmado que realmente esté posicionado correctamente. Entonces, ¿qué debemos saber en relación al apósito para cubrir el punto de inserción del catéter? Luego de haberse insertado el catéter PIC, ¿no? Es necesario en primer lugar verificar si en el punto de inserción hay sangrado o no hay sangrado. Entonces, para ello lo que recomiendan es utilizar apósitos transparentes semipermeables, ¿no? Estériles, para poder valorar el punto de inserción con las mínimas manipulaciones. Si el punto de inserción sangra, entonces es necesario colocar una gasa pequeña sobre ello y luego cubrirlo con el apósito. Pero si el punto de inserción está limpio, directamente se coloca el apósito transparente, semipermeable, y se puede visualizar el punto de inserción sin sangrado. Lo que se tiene que hacer es realizar diariamente la revisión de este punto de inserción y del apósito, porque muchas veces el apósito puede estar húmedo, puede estar despegándose, o puede estar con sangre, entonces diariamente hay que valorarlo, buscando siempre los signos de alarma. Si el paciente presenta dolor, está eritematoso a nivel periférico o en el punto de inserción, o hay supuración, o hay un cordón venoso, entonces diariamente revisarlo. ¿Cómo elegir entonces el tipo de apósito? Nuevamente, si hay un sangrado a nivel del punto de inserción, pues tiene que colocarse una gasa para poder hacer la compresión. Y esto debe quedar 48 horas. Y luego de 48 horas se hace nuevamente la visualización y se revisa. Si en el punto de inserción ya está limpio, ya no hay sangrado, directamente se va a colocar este apósito transparente. Pero si en caso estuviera sangrando todavía a las 48 horas, cuando el paciente tose o hace esfuerzo, es necesario colocarle su apósito de gasa sobre el punto de inserción. ¿Y qué nos dice la CDC que nos recomienda? De que estos cambios, cuando tienen una gasita, tiene que cambiarse a las 48 horas en una primera instancia y luego que se ha visto que sigue sangrando, se le coloca, a los 3 días se vuelve a visualizar. Pero si solo está limpio la zona y se coloca el apósito transparente y vemos que está limpio, a la semana se va a cambiar. Excepto pues que estén visiblemente sucios o húmedos, se puede realizar el cambio. Entonces, el propósito de poder mantener un apósito adecuado, limpio, es pues que el área esté realmente seca, limpia y sin contaminación. Recordándole siempre, para hacer cualquier manipulación se tiene que hacerse la higiene de mano y el uso de guantes estériles.
En relación a la curación del punto de inserción del catéter PICC, en primer lugar, recordarles higiene de manos, uso de mascarilla, de gorra y preparación de una zona limpia, estéril para poder colocar toda la indumentaria que se requiere para poder realizar la curación del punto de inserción. Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Luego de tener preparado, lo que hay que hacer es retirar el apósito que cubre al catéter dentro del punto de inserción con simplemente con los guantes de procedimiento, los guantes limpios, ¿no? Se retira siempre esto hacia la parte exterior y si hay alguna resistencia, humedeciendo con un poquito de agua estéril. Una vez retirado el primer apósito, se cambia de guantes, se utilizan ya los guantes quirúrgicos y se va a realizar la desinfección. La desinfección desde el punto de inserción alrededor, promedio de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Se utiliza clorhexidina gluconato al 2% en pacientes pediátricos y adultos, al 0.5% en recién nacidos a término y al 0.25% en recién nacidos pretérminos. Y luego se deja que seque por un periodo de 2 minutos. Posteriormente, realizado la desinfección de la zona de punción y periférica, se tiene que realizar también la limpieza del catéter, ¿no? El catéter externo. En este caso, si es de 2 lúmenes, por ejemplo, esta parte exteriorizada. Y coger una gasita, humedecerlo con agua estéril y hacerle la limpieza de dentro hacia afuera. ¿Por qué no se utiliza alcohol? Porque eso altera la dureza del catéter. Entonces puede hacer que en un momento lo sensibilice tanto y se pueda romper el catéter frente a una presión determinada. Entonces simplemente la limpieza externa es con agua estéril. Luego de ello, si ya no sangra el punto de inserción, directamente al apósito. Pero si hay un pequeño sangrado, un punto que va ahí en la zona de inserción, colocarle la gasa y sobre ello el apósito. Si luego de haber terminado, también hay que proteger la parte externa. Como vemos aquí los lúmenes distales, hay que coberturarlo con un apósito de gasa o un campo fenestrado para poder guardar. Ahora, en relación al cambio de los equipos de infusión, las llaves y las extensiones, es muy necesario, en primer lugar, la manipulación mínima. Y en segundo lugar, debemos usar todo el aditamento gorro, mascarilla, guantes estériles, ¿no? Para poder realizar esta manipulación de cambio de equipos. Pero debemos recordar que para poder cambiar, digamos acá tenemos 3 infusiones y no son de la misma fecha. De repente uno empezó hace 3 días, el otro empezó ayer y el otro hoy. Entonces, no podemos solo cambiar al que está pasado. Cuando se cambia todo el kit, incluido las llaves, las extensiones y los sets de infusión. ¿Qué nos recomienda también la CDC? Para poder realizar esta abertura, ¿no? De los tapones o las tapas de las llaves o extensiones, entonces es necesario desinfectarlo con clorhexidina al 2% o alcohol isopropílico al 70%. Por otro lado, debemos recordar que el cambio de los sets de infusión o de los equipos de infusión nos recomiendan que sea no menor de 96 horas, es decir, de 4 días y no mayor de 7 días. Si son soluciones cristaloides. Ahora, si es nutrición parenteral, naturalmente se va a cambiar a las 24 horas máximo, al igual que aquellas soluciones que tienen contenido lipídico, como es, por ejemplo, Propofol. Los sistemas de transfusión que de repente hubo la necesidad de transfundir, pues paquete globular, digamos, ¿no? Se tiene que cambiar a las 4 horas terminadas. Y luego realizar la higiene respectiva. Y si en caso hacemos un procedimiento de higienización al paciente, un baño en cama, de repente hay que proteger estas líneas para que no se contamine. Entonces lo que podemos tener en cuenta acá nosotros es que a los 4 días ya debemos cambiar el equipo, pero no mayor de 7 días. Muchas veces el paciente está tan inestable y no se puede cambiar, pues como dice el protocolo. Hay que ver también la disposición de los equipos, los accesos venosos con que se cuenta y los medicamentos que se tienen. El cambio de las llaves y extensiones también es muy importante recordar. Como ven aquí tenemos algunas llaves que están marcadas con X. Eso significa que no se están usando. Por lo tanto, es muy importante reducir al mínimo el uso y el manipuleo de las distintas llaves de paso.
utilizar lo necesario. Los que no están en uso, ya hay que descontinuarlo, porque son espacios, puertas de entrada para una posible infección. Y la manipulación tiene que ser, pues, con todas las medidas asépticas, ¿no? Usando guantes estériles, la gasa empapada con alcohol isopropílico, realizar la limpieza respectiva para poder hacer el cambio. También es necesario que a la hora que se hagan los cambios de estas llaves, recordarles que también se tiene que hacer los cambios de los sets de infusión y las otras extensiones que pueda tener. En relación al mantenimiento de la permeabilidad del catéter, tenemos que tener en cuenta, pues sabemos, si tenemos nosotros que administrar varios medicamentos, a cada medicamento, a cada línea que ingresa debe ser rotulado, desde las bombas, los volutrones y los sets que van a ingresar a través de las extensiones. Se tiene que rotular los medicamentos que se está administrando, y siempre y cuando se van a juntar cuando sean compatibles, porque no podemos juntar, por ejemplo, dopamina con bicarbonato. Entonces se cristaliza y obstruye el catéter. Y todas esas soluciones que se administran tienen que ser debidamente rotuladas. Ahora, las presiones que puedan resistir estos catéteres, pues es de un bar, que es 760 milímetros de mercurio, y nuestras bombas de infusión tienen para poder programarlas hasta ahí. Sobrepasar esas presiones ya estamos trayendo con posible ruptura del catéter. Entonces, máximo se debe llegar hasta 760 milímetros de mercurio. No se debe infundir cualquier medicamento, ¿no? O hacer la limpieza del catéter con una jeringa de 1 o de 3 centímetros. Tienen que usarse jeringas de 10 centímetros, porque cuanto menos es el calibre, entonces hay más presión y podemos romper también el catéter. Y sobre todo aquellos catéteres que son, pues, de 2 French, de 1.9 French. En cambio, los de 3, de 4 y de 5 son, pues, generalmente de poliuretano. Entonces, infundir con jeringas de 10 centímetros. Lo otro que es recomendable es que no se debe extraer muestra sanguínea ni medición de presión venosa central, sobre todo en aquellos catéteres que son menores de 2 French, ¿no? Porque se va a obstruir. En cambio, en aquellos que son de 5, de 3, incluso de 4 French, sí podría hacerse la extracción de muestra sanguínea, teniendo cuidado, pues, el cebado posterior. Lo otro es que después de la administración del medicamento, hay que asegurarse siempre de permeabilizar el catéter con una solución salina al 0.9%, que va entre 0.5 a 5 mililitros, o va a depender del tamaño del catéter, ¿no? Si es un catéter, por ejemplo, de 3 French y el cebado del catéter es de 1.5, consideremos el doble. O sea, con 3 centímetros podemos realizar la limpieza respectiva, y de esa manera se va a mantener permeable el catéter. Cuando hablamos de heparinización del PIC, tenemos que recordar que la perfusión continua, si tenemos infundiendo sedantes, drogas vasoactivas u otras soluciones, pues el catéter se va a mantener permeable porque es una infusión continua. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, en la nutrición parenteral, sucede que se va retirando paulatinamente y van a haber periodos de intermitencia en la cual no va a recibir ningún medicamento o la nutrición, por ejemplo, parenteral en el paciente. Entonces, en esos casos, cuando es menos de 8 horas, ese intervalo donde no va a pasarse ninguna solución, es necesario, con una jeringa de 10 centímetros y solución salina, realizar la limpieza, el lavado respectivo del catéter. Empujar, ¿no? Con una pausa de entre 2 a 3 mililitros cada vez, de modo que pueda arrastrar lo que pueda quedar a nivel de los restos en el intracatéter y luego quede permeable. Pero si el paciente, estando con el catéter PIC, va a estar en reposo y no va a recibir ninguna infusión más de 8 horas, entonces es necesario heparinizar. Entonces la literatura nos muestra diversos estudios en los cuales han utilizado heparina de 20 unidades por mililitro, otros 10 unidades, en algunos 3 unidades por mililitro. El estándar que nos sugieren es que sean 10 unidades de heparina por cada mililitro de solución salina. Entonces se prepara ese concentrado y luego, dependiendo del volumen que existe en el catéter, porque es diferente, un catéter de 2 French, de 3 o de 5 French, se va a poner ese volumen en el catéter. Entonces, para poder colocar esta solución heparinizada, lo primero que se va a hacer es aspirar. Vemos que hay retorno sanguíneo y luego se permeabiliza con solución salina y después de ello se administra la solución heparinizada. Netamente va a quedar en el catéter, en la luz del catéter. Y llegado ya las horas a utilizarse, nuevamente se aspira esa heparina que ha quedado ahí
se permeabiliza con solución salina y podemos reiniciar la infusión de la solución que va a administrarse. Entonces, el estándar que se está utilizando es 10 unidades de heparina por mililitro. También podemos estar en la situación de una oclusión trombótica, donde el catéter no pasa y la bomba suena y suena, oclusión o oclusión. Entonces existen algunos fibrinolíticos para poder desobstruir. Entre ellos tenemos la uroquinasa y también el alteplasa. Particularmente en la experiencia nuestra usamos el alteplasa. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Al ver que ya no está atravesando y con la indicación médica respectiva y vemos que hay obstrucción, existe la posibilidad de que hay un trombo que esté obstaculizando y es necesario permeabilizar. En estos casos, ¿qué se hace? Se aspira suavemente el catéter y si no refluye, debemos variar un poco la posición del paciente, de repente está por acceso yugular, tratar de permeabilizarlo, posicionarlo correctamente, y si no hay retorno sanguíneo, no hay ningún retorno de líquido, entonces ya estamos pensando que está ocluido. Entonces para ello se va a administrar ya sea uroquinasa o alteplasa. Entonces se carga una jeringa en primer lugar de 10 a 20 mililitros para generar un vacío por la llave conexa, ¿no? De la llave de triple vía, y en otra jeringa de 1 mililitro podemos cargar desde 0,5 a 1 mililitro diluido y luego vamos a administrar. Entonces se va a dejar dentro del catéter esa solución entre 30 minutos a 60 minutos. Pasado ese tiempo, aspiramos nuevamente y debemos retirar este medicamento administrado y luego permeabilizar con solución salina. Si pasa bien, es que realmente se ha logrado permeabilizar. Y esto, si en la primera no respondió, se puede hacer hasta en 3 oportunidades. Pero todo ello con indicación médica y supervisión constante. Finalmente, nuestro catéter debemos retirarlo. ¿Y en qué momento debemos retirar? Cuando ya no se necesita o presenta alguna complicación, que puede ser una ruptura, un deslizamiento externo, ¿no? O ya no se necesita. Entonces ahí es muy importante ya retirar el catéter. Para ello es necesario colocar al paciente en una posición cómoda, retirar el apósito y extraer suavemente el catéter. Y si por ahí notamos o sentimos una resistencia que no pueda salir, puede ser que haya un espasmo venoso. Entonces, esperar un tiempo, colocarle pañitos de agua tibia para que pueda vasodilatarse esa zona. Entonces, una vez que haya una vasodilatación, el catéter va a fluir. Y retirado el catéter, si es necesario hacer el cultivo de punta de catéter, se le rehace de modo aséptico, y si no, simplemente ocluir con un apósito estéril y comprobar que realmente toda la longitud del catéter se haya retirado. Por ejemplo, tenemos los catéteres que son pequeñísimos de 1.9 o de 2 French y de repente por ahí no está completo, no está íntegro. Puede ser que se haya roto y ha quedado un pedazo en la vena. Entonces, si es así, es necesario avisarle al médico que le tomen la radiografía de tórax y después avisar a la radiología intervencionista. Entonces, con eso estaríamos terminando con el mantenimiento del catéter. Debemos recordar que durante la permanencia del catéter existen complicaciones que pueden surgir. En primer lugar, la migración del catéter. Es decir, puede ingresar un poco más o puede ir saliendo. ¿Y cuándo sucede esto? Existen ciertos factores predisponentes. Cuando hay un aumento de la presión torácica, el paciente empieza con tos excesiva, vomitando, o de repente requiere aumento de la presión intratorácica cuando está con ventilación mecánica. Todo ello puede predisponer a que migre el catéter. ¿Y qué es lo que va a presentar? Edema o enrojecimiento en el lugar de la inserción, arritmias, y la bomba de infusión puede sonar ocluido, ocluido, ocluido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Informar al médico para que le puedan tomar una radiografía de tórax y comprobar en qué lugar está ubicado la punta del catéter. También podemos encontrarnos frente a una oclusión del catéter por formación de trombos a nivel de la vena. Entonces, muchas veces el paciente tose, hay un retorno sanguíneo y por ahí no se permeabiliza bien. O quizás se han mezclado 2 medicamentos que son incompatibles y se ha precipitado. Entonces, esta oclusión de catéter, pues, ¿qué vamos a presentar? ¿Cómo vamos a evidenciar? ¿No? Que no pasa, la bomba sigue sonando, hay oclusión, hay reflujo del fluido.
la sangre retorna hacia la parte externa, entonces debemos avisar al médico que posiblemente pues está obstruido y no está pasando el catéter. Entonces ahí se aplicará lo que es el sistema de desobstrucción, ¿no? Con la administración de aquellos trombolíticos. También podemos tener disritmias, ¿no? Dado que el paciente que es portador del catéter PICC, la punta del catéter ha migrado a otro lugar. Entonces pueden presentarse alteraciones en el ritmo cardíaco, es necesario pues un electrocardiograma, informar al médico y de igual manera tienen que tomarle una radiografía para comprobar el lugar de ubicación. Lo otro es el liqueo en la inserción del catéter. Cuando se fuerza esta irrigación con una jeringa menor de 10 milímetros, o se administra a flujos muy altos y a altas presiones, o se utiliza soluciones como el alcohol para limpiar la punta del catéter o el catéter en sí. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? Salida de líquido desde el lugar de la punta de inserción del catéter. Y es muy importante informar al médico porque probablemente ya hubo ruptura también. Otra de las complicaciones son la flebitis, ¿no? La flebitis como una condición inflamatoria, dado pues a que hay un cuerpo extraño en la vena, y estas pueden ser por infecciones o por irritantes químicos como los medicamentos. Entonces, ¿cuál es el signo que vamos a ver? Enrojecimiento, edema, dolor, incomodidad, incluso algo caliente, la zona de afectación. Y es muy importante informar al médico y ya prepararse para la toma de cultivos que sean necesarios. Y por último, la infección del torrente sanguíneo, dada una contaminación, ¿no? En el lugar de salida del catéter, de la línea de PICC, el paciente puede estar con fiebre, puede estar con alteración de los leucocitos, puede estar con signos de shock incluso, con hipotensión, alteración de los niveles de conciencia, etc. Podríamos estar pensando que está siendo un shock con origen de infección del torrente sanguíneo. De hecho, que tenemos que informar al médico toda esta clínica y preparar también para los cultivos. Ya en manera de resumen podemos decir que hay que considerar en primer lugar la higiene de manos. Antes, durante, después de cada uso. Además de eso, la desinfección de los puertos deben realizarse antes de cada uso, antes de cada manipulación. El lavado de catéter con solución salina cada 24 horas si el fármaco lo permite, y antes y después de cada infusión si son en bolos. El sellado con heparina según el protocolo del centro, el cambio de apósito, recordar, cada 48 horas, a las 48 horas cuando es con apósito de gasa, y cada 7 días si el área está limpio y se coloca apósito transparente. Pero eso también hay que considerar, si es que está húmedo, si es que está levantándose el apósito o se ve algo de suciedad, hay que cambiar. El cambio de los bioconectores, al igual que los sistemas, entre 4 a 7 días máximo, siempre cambiando todo el kit. Y si son lípidos, cada 12 a 24 horas, y si es nutrición parenteral, cada 24 horas. Páginas para visitar. Y solo terminaría diciendo que la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a los demás. Y en ese servicio a los demás es donde estamos involucrados todo el personal de salud. Como veíamos en las técnicas, básicamente este catéter hoy en día se está aplicando, se está colocando en diferentes grupos etarios. Si bien es cierto, se empezó en la parte neonatológica, pero hoy en día en la parte pediátrica y en distintas instituciones está siguiéndose mucho más práctico. Y yo creo que en ese camino estamos todas las enfermeras, enfermeros, para poder potenciar y hacerlo con calidad y seguridad ese procedimiento, desde la inserción y durante el mantenimiento hasta su retiro, siempre buscando el bien del paciente. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta, estoy dispuesta a poder responder. Muchas gracias.